Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Jorge Montoya, quien está postulando al Congreso de la República con el número 1 por el partido político Renovación Popular y también está postulando a la segunda vicepresidencia de la República. Señores, el presidente Francisco Sagasti ha decretado cuarentena en Semana Santa, del 1 al 4. Señores, las cuarentenas en el país ya las hemos visto con el señor Martín Vizcarra y al final no nos ha llevado a nada. ¿A qué ha conducido? A empobrecer al 77% de los peruanos. Los peruanos prácticamente han visto reducidos sus ingresos en un 68% y han tenido que vivir con un 32%. Y para ello han tenido que echar mano a sus ahorros, los que han tenido, otros a las ayudas entre familiares, otros han reventado sus tarjetas de crédito, otros han reventado sus ETS, otros han retirado sus fondos de las AFP. Eso no es la solución. Las cuarentenas lo único que hacen es empobrecer a nuestro país, empobrecer al pueblo peruano. Y más aún, estamos en un contexto en el cual hay un paro y los mercados están siendo desabastecidos. Señor Francisco Sagasti, la solución a la crisis sanitaria van a ser las vacunas. Permita usted que el sector privado, permita usted que los gobiernos locales y regionales también participen con las vacunas y las traigan a nuestro país para resolver de una vez por todas la crisis sanitaria. Es la única forma de salir de la crisis económica. Señor Montoya, bienvenido al programa. Buenas tardes, Tino. Gracias por la invitación. Señor Montoya, hubo un problema en una entrevista que le hacen al señor candidato a la presidencia de la República, Rafael López Aliaga, respecto a la primera vicepresidenta, la señora Nelly Mendoza, acerca de unas declaraciones. Y ahí manifestó el señor López Aliaga que la señora iba a ser retirada prácticamente de la plancha presidencial. ¿Este problema ya se superó? No, está todavía en proceso. El CEN del partido ha determinado que la Comisión de Disciplina ve el caso. Y la Comisión de Disciplina ha sido llamada y está haciendo el procedimiento que corresponde. Cuando termine el caso se informará. Ya. ¿A qué se debe que hay unas encuestas, por ejemplo, como IEP, y hay otras encuestas como CID Perú, en las cuales en la primera el señor Lescano está arriba y en la segunda el señor Rafael López Aliaga está arriba? ¿Cómo se explica esto? Lo que tenemos que analizar son las tendencias, ¿no? Las tendencias de Renovación Popular son a crecer en todo momento. Las del Lescano no han sido tan firmes. Ahora, las encuestadoras tienen sus gustos también, tienen sus inclinaciones, no son completamente neutrales. Así que hay que tomarlo como una referencia. Tenemos que mirar es la respuesta de la calle, y la respuesta de la calle en nuestro caso es abrumadora. No es nos parece increíble la cantidad de gente que se nos está plegando en cada actividad que se realiza, sin que sean convocados, simplemente al vernos de cerca. Eso es lo importante. Ya. Hay un programa de ustedes que es programa Hambre Cero, que se va a llevar adelante con el voluntariado civil. Lo que quería preguntarle era, a través de ellos se van a hacer llegar canastas a la gente pobre de nuestro país, ¿correcto? No, 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 no. Se ha malinterpretado. Como es difícil explicar un programa tan complejo, se trata de emplear una frase simplemente para poder decir que vamos a combatir el hambre. Pero lo que estamos haciendo acá es reviviendo las organizaciones sociales, los comedores populares, las ollas comunes. Todas estas organizaciones existen actualmente y están bien organizadas y están haciéndolo funcionar. Las madres heroínas de esos lugares que se encargan de preparar comida actualmente, con lo que reciben de donaciones, de la caridad, de lo que puedan conseguir. Eso lo vamos a sistematizar como eran los programas anteriores, que los manejaba el gobierno, como eran hace algunos años, con compras centralizadas y distribución centralizada, para que Entonces lo van a reciban ampliar la directamente los capacidad instalada de comedores. esos comedores, de esos clubes de madres, para que puedan abarcar a un poco más de personas. Lo que hay que hacer es arreglar la capacidad logística. Actualmente la distribución está en manos de los alcaldes. Los alcaldes están haciendo, muchos alcaldes están al uso de ese poder que tienen, chantajeando a su gente. Y usted va a los comedores y me lo han contado a mí directamente. Ayer he tenido un caso. No como los alcaldes chantajeando que pongan la foto de una persona en su Facebook. Si no, no le dan las papas que tienen para darles. Entonces, para evitar ese tipo de corrupción que se presenta cuando se baja de nivel de control, vamos a hacer que el Estado lo controle de un nivel alto.
la distribución y la logística que funcione de manera correcta. Se usan los sistemas logísticos en la Marina, en la Fuerza Aérea, en el Ejército, que funcionan, para que la gente lo reciba directamente y no tenga temor al chantaje. Tienen ellos el derecho de de qué recibir. manera van a apoyar a esos comedores populares, club de madres, organizaciones vecinales? ¿Con dinero o con bienes? No, con comida. La comida, el PRONA era un programa de alimentación general para el país. Eso es lo que vamos a replicar. O sea, se va a comprar la comida y se va a distribuir la comida a los comedores. La comida, me refiero a los productos Exacto. agrícolas que se necesitan para preparar una buena comida, o los productos pesqueros que se necesitan para hacerlo. Eso es lo que se va a distribuir. Lo que estamos haciendo es reactivar lo que ya existe ¿Y el para que puedan voluntariado preparar los civil alimentos. dónde entraría? Va a ayudar el voluntariado civil. No significa que lo va a hacer porque es imposible que lo pueda hacer un sistema de voluntariado solo. El voluntariado es complemento de la parte orgánica que va a existir. ¿Para qué? Para que vean los detalles, que lleven un plus más, ¿no? Que colaboren con los temas que estamos trabajando directamente. Pero como colaboración, no es que sean parte de la orgánica y que confiemos en que con eso va a funcionar, porque no funcionaría. Dentro del voluntariado están las madres de los comedores populares. Dentro del voluntariado está también la posibilidad de coordinar acciones de otra naturaleza en provecho de esas organizaciones sociales. Cada asentamiento humano tiene varios comedores populares y se necesita siempre tener un enlace, alguien que esté ágil, lleva de un lado a otro las cosas. El voluntariado va a servir para eso. Ya, pero estos programas son, pues, prácticamente son programas asistenciales que son necesarios para el temporal que estamos viviendo, ¿no? Pero ¿cuáles son los ejes principales para reactivar nuestra economía? Usted ha dicho es lo correcto. Ese hambre cero es para permitir a la gente de extrema pobreza que tenga cómo alimentarse, para que funcionen de la manera como debería funcionar. Están funcionando la caridad. Los otros ejes de desarrollo son, primero, infraestructura, creación de grandes obras de infraestructura que permitan traer la inversión extranjera, generar puestos de trabajo y activar la economía. Está el tren costeño, está en la carretera de penetración a la selva, está la reforestación de la selva y la reforestación de los Andes, ¿no? Como objetos grandes, visibles. Está también el tema más importante, no el más importante, pero uno de los más importantes y fundamental, que es apoyar a la pequeña, mediana y microempresa para que puedan seguir trabajando y seguir produciendo y seguir generando empleo. Son grandes generadoras de empleo, tenemos que salvarlas de la situación en que se encuentran y evitar que se vuelvan a cerrar por una negligencia del Estado. El día de ayer se ha estado debatiendo acerca si le dan prisión preventiva o no al señor Vizcarra. Se ha suspendido la diligencia para el día de hoy. En concreto, en ese proceso, al señor Vizcarra se le imputa que habría recibido coimas de parte de la empresa ICSA y de parte de la empresa Obrainsa. En un caso 1.300.000 y en el otro 1 millón. Eso es corrupción. Ustedes, como Renovación Popular, de llegar al gobierno, ¿cómo van a hacer para erradicar esta corrupción? Va a ser un programa global y general para los 5 años de gobierno. Va a participar toda la población. Vamos a sensibilizar a la población para que nos ayude a combatir este fenómeno, porque es un fenómeno que afecta a todas las estructuras del país. Vamos a reformular algunos ministerios y algunos procedimientos administrativos burocráticos que generan corrupción. Vamos a aplicar la ISO 30007 para procedimientos antisoborno. Vamos a cambiar el Código Procesal Penal para que las penas máximas por actos de corrupción a funcionarios del gobierno lleguen a ser la cadena perpetua. ¿No? Vamos a hacer una serie de acciones para poder lograr romper el ciclo de la corrupción. Y vamos a hacer que los jueces sean ágiles en los juicios anticorrupción y que no demoren años, que sean algo mucho más rápido. No creo yo en la prevención preventiva. Todos tienen derecho a la libertad hasta que no se pruebe su culpabilidad. Los procesos son los que deben ser ágiles, más que agilizar la prisión preventiva. El jefe de gobierno del señor Urresti ha planteado lo siguiente. Él dice lo siguiente: la corrupción principalmente está en las licitaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar eso. Y ellos están proponiendo en su plan de gobierno crear un ministerio de fomento y obras públicas, de manera tal
que este ministerio sea el que lleve adelante las licitaciones. Es decir, ya los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el Ejecutivo no harían licitaciones, solo este ministerio. ¿Qué le parece esa propuesta? Es una propuesta que habría que analizar. Nosotros pensamos que la corrupción está en todo el Estado, no solamente en las licitaciones. Las licitaciones también presentan actos de corrupción, pero es por el mal manejo que se hace de ellas. ¿Por qué? Porque las licitaciones tienen que ser públicas, las bases tienen que ser públicas, ¿no? Las características técnicas que se piden en la licitación tienen que ser amplias y que cubran una gama, no que sean direccionadas a un solo postor. O sea, hay muchas formas de poder verificar si se está haciendo una licitación dirigida o no, de donde se haga, ya se haga del Ministerio de Fomento de Obras Públicas o de las municipalidades. El control tiene que ser permanente. Todas las medidas, nadie puede garantizar que una medida puede evitar la corrupción. Lo que tenemos que garantizar es sí, hablando de control. En contra de la corrupción. Sí, hablando de control, ¿no? Sí. Este gobierno ha traído 1 millón de vacunas de China, del laboratorio Sinopharm. El Contralor ha manifestado de que él no ha podido aplicar el control concurrente, toda vez que ese contrato tiene una cláusula de confidencialidad. Y a donde tenemos entendido, pues es un contrato que tiene que ver con la crisis sanitaria, no es un contrato que tiene que ver con seguridad nacional, ¿no? En un probable gobierno de ustedes, ¿los contratos van a ser transparentes? Totalmente transparente. A la Contraloría no hay nada que le pueda impedir ver un contrato. Nada, ni siquiera los secretos militares tienen la autorización para hacerlo, en la reserva correspondiente. Si no, no sería un elemento de control. O sea, nadie está exento de los ojos de la Contraloría. Y eso tiene que quedar claro para todo el mundo. Y para el Contralor ¿Y por qué principalmente, manifiesta que el Contralor Schack que no puede revisar ese contrato? Tendría que haber actuado con más fuerza y exigir que le den el contrato para revisarlo. Porque no existe, entonces la Contraloría, ¿para qué está? No, Sí, si las pues, compras sería una forma, ¿no? Porque dice que ese candadito es por 10 años, o sea, pasa este gobierno, pasan 2 gobiernos más y no vamos a saber el contenido de ese contrato, ¿no? Tiene que ser revisable, definitivamente. Tiene que ser revisable. No puede ser una cosa así. Y esto es algo que afecta a todo el pueblo peruano. ¿Qué está escondiendo esa cláusula? Sí, pues, incluso la relación de aquellas personas que se vacunaron por fuera, aducían incluso que eran parte del voluntariado y eso es mentira. Hasta ahorita no tenemos la relación completa. No se sabe quiénes son, aparte de los que ya sabemos que se han vacunado con estas vacunas, ¿no? Eso tendría que ser de conocimiento público, porque es un acto que ha afectado la moral pública en general. Se ha roto la escala de valores. Y eso tiene que ser por la población para saber quiénes son los que han roto la escala de valores. En los primeros 100 días de un probable gobierno de renovación popular, ¿cómo enfrentarían ustedes la crisis sanitaria? Porque si no resolvemos la crisis sanitaria, no vamos a poder resolver la crisis económica, vamos a seguir en ella. Y yo tengo una idea diferente del tema, ¿no? Tenemos una idea diferente del tema. No, la cuarentena no soluciona absolutamente nada, porque no tenemos una estrategia para vencer el virus, porque ha habido una negligencia de parte de los funcionarios del gobierno en ver esto con visión de gobernantes, de estadistas. No es el virus lo que nos está matando, nos está matando la crisis económica. No saben que la gente del país, el 80 y tantos por ciento, no tiene cómo comer si no trabaja. Son informales y necesitan trabajar. La cuarentena lo único que hace es hacerlos sufrir más, angustiarse más para poder conseguir lo que tienen que producir. Y a las pequeñas, medianas y microempresas las paraliza, las hace que se ahoguen en los créditos que han pedido. Eso no es justo. O sea, lo primero que se tiene que hacer es una protección a toda la población con medidas preventivas para que sepan convivir con el virus. Tienen que aplicarse protocolos estrictos de seguridad en las empresas y en las compañías que trabajan para que la gente pueda estar protegida. Uso de la máscara permanente, lavado de manos, no tocar nada con las manos, no llevarse las manos a la cara, no comer en su casa, evitar comer en la calle, comprar comida para llevar en todo caso. ¿Por qué evitar comer en la calle? Es algo que coma solo, porque se quita la máscara para comer y ahí puede que el virus y que hay otra persona que está cerca de él. Si se mantiene el protocolo de seguridad adecuado, se podría hacer, pero no cerrarnos en la cuarentena. Eso es lo primero que haríamos. Enseñar a la gente a convivir con el virus y hacer un programa epidemiológico que permita el aislamiento de los contagiados para que no sigan contagiando, hacer pruebas moleculares y hacer cercos epidemiológicos seguros y fuertes. Eso sí estarían encerrados hasta terminar su proceso.
pero no el resto de ciudadanos que no están contagiados. Hasta donde tenemos entendido, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el sector privado no pueden traer vacunas porque para ello necesitan el visto bueno del gobierno y este gobierno se niega a eso. ¿Ustedes respecto a la vacuna qué harían? ¿Permitirían también la participación de estos entes? Primero, verificar cuáles son las normas que existen para la protección de los ciudadanos en las importaciones de vacunas en general. Se difundirían para que los privados puedan cumplirlas y luego abriríamos la puerta para que ellos puedan importarlas, sin violar ningún sistema de seguridad. Hay que abrirlo y hay que ser inteligentes para hacerlo, y no necios, y cerrarse en una posición que no soluciona ni conduce a nada. Hay muchas salidas que se pueden hacer y hay que cumplir con todo lo que sirva para proteger a la población. Pero definitivamente no van a asumir esa actitud que ha asumido pues el señor Sagasti, ¿no? Prácticamente decir, ni los pobres ni los ricos, nadie se vacuna. De ninguna manera. Esa es una actitud ideológica que hace daño a la población. Y respecto del oxígeno, porque ahora prácticamente estamos mendigando el oxígeno, incluso a Chile, ¿no? Cuando cada hospital, cada posta, cada centro médico ha debido de tener su planta de oxígeno, pero bueno, han pasado en el gobierno, no se preocuparon de esa situación, bueno, tampoco preveyeron que íbamos a tener una pandemia, ¿no? De esta magnitud. Pero esto es inconcebible, porque el año pasado ya se vio la necesidad del oxígeno. Y le cuento un caso, en Iquitos, un padre consiguió, un sacerdote consiguió donaciones para comprar una planta de oxígeno y las consiguió llegó a comprar dos, las donó al gobierno regional, las instalaron. En este momento no sé si las habrán arreglado, pero hace 2 semanas estaban inoperativas. ¿Por qué? Por negligencia en el mantenimiento, por abandono y desidia de las autoridades sobre las plantas que ya existían. Eso es inconcebible. No se necesita hacer más que comprar una planta, instalarla y hacerla funcionar. No es costosa, no es nada difícil hacerlo. Si no la tenemos es por negligencia de nuestros gobernantes, que raya en el delito, porque hay vidas humanas alrededor de este problema. Y esa medida que está dando el Congreso de estatizar no tiene sentido, no conduce a nada absolutamente, porque el Estado es el pésimo administrador de la planta, como el ejemplo que le he puesto al gobierno regional de Quito. Entonces, Martín Vizcarra prácticamente ha sido un indolente o careció de capacidad de gestión él y su entorno para poder resolver el problema del oxígeno, porque como usted lo manifiesta, ¿no? Como un padre ha podido recolectar dinero y ha podido construir una planta de oxígeno o dos plantas, y sin embargo este gobierno nada, ni el anterior. Las dos cosas, indolencia e incapacidad, y hasta negligencia le pondría al costado, a él y a su ministro de Salud. En su mano la muerte de muchos peruanos por esa negligencia. No se han dado cuenta cuál era su posición, que eran ellos los responsables de hacer que el país camine, dar las muertes. Sí, pues Las hay han algunos que aumentado están hablando de que eso prácticamente podría ser materia de que sean denunciados por genocidio, ¿no? Sinadef más o menos dice que son más de 100.000 muertos. El Ministerio de Salud pues reduce eso casi a la mitad. Definitivamente tiene que haber una denuncia de oficio del Ministerio Público en un caso de esta naturaleza, porque hay muchos peruanos que han fallecido. Definitivamente, como se viene llevando adelante este proceso electoral, vamos a ver un Congreso fragmentado. Es decir, ningún partido político va a obtener una mayoría a nivel del Congreso. Eso significa que no va a haber una gobernabilidad al 100%. No va a haber un partido político que llegue a la presidencia y que tenga una bancada mayoritaria. Eso no va a ser así. De ser ustedes gobierno, ¿cómo van a resolver ese problema de las bancas fragmentadas? Es lo que vengo proponiendo desde ahora, la unidad después de las elecciones. Terminadas las elecciones, termina la competencia y nos convertimos todos parte de un mismo equipo, el que ganó, sea quien fuere. Y todos tenemos que apoyar al gobierno para que salir de la crisis en que nos encontramos. Estamos navegando en un mismo buque, todos tenemos las mismas posibilidades de salir con vida y hay que salir con vida y llegar al éxito. Y para navegar al éxito tenemos que conversar, concertar, no confrontar, apoyar las decisiones del gobierno. Y si no estamos de acuerdo como Congreso de algunas decisiones, sentarnos a dialogar con los ministros y lograr un entendimiento en provecho del país, no de apetitos populistas, ni de otro tipo de apetitos. Estamos para servir al país, no para servirnos de él. Y eso lo vamos a lograr. No interesa acá si existan, vamos a lograr la unión. ¿Y cómo van a hacer con aquella bancada, por ejemplo, que prácticamente tienen una actitud de demoler nuestra democracia, demoler nuestra economía, ¿no?
Por ejemplo, hay una candidata a la presidencia de la República, la señora Verónica Mendoza, que prácticamente al proyecto minero Tía María ya le puso la cruz. Yo tengo claro una cosa, como militar, sé identificar al enemigo. Y cuando se identifica al enemigo se le destruye. No se conversa ni se sienta a hablar con él. El que no cree en la democracia no debe estar en la democracia. No cree en la democracia tiene las puertas abiertas a Venezuela o a Cuba. Pero no vamos a aceptar que gente que no cree en la democracia use la democracia para destruirla. Eso no lo vamos a aceptar. Ese no es un partido que está navegando en el mismo buque que nosotros. Esa es una lancha que está al costado, tratando de boicotear o agujerear el casco del buque llamado Perú. Lo que hemos visto en este mandato del señor Vizcarra es que ha controlado la prensa, ha controlado también el Poder Judicial, ¿no? Con la prensa lo que ha logrado ha sido, de una u otra manera, generarse una falsa imagen de ser un estadista competente, capaz, que estaba resolviendo la crisis sanitaria, ¿no? Y a través del Poder Judicial para perseguir a los opositores políticos. ¿Cómo van a hacer ustedes para evitarnos tener una prensa, como se dice, mermelera? Y tener verdaderamente un Poder Judicial, un Ministerio Público, una Junta Nacional de Justicia y un Tribunal Constitucional independiente del poder político. Fíjese, lo primero que vamos a hacer es respetar irrestrictamente la libertad de prensa. Eso no se puede coaccionar bajo ningún punto de vista, bajo el punto de vista económico ni bajo el punto de vista legal. Todos los medios que tiene cada uno para defenderse de ese tema. O sea, primer caso, primera situación, irrestricta libertad de prensa. Segunda situación, el Estado tiene una alta responsabilidad cuando pone propaganda en los medios de comunicación, proporcional para todos. O sea, uno tiene que tratar de comunicarse con la población y puede necesitar empleos para tal fin, pero tiene que haber un balance ético y moral. No se puede asignar todo a un solo grupo, tiene que ser algo distribuido de manera proporcional y uniforme, o en su defecto a nadie. Eso es lo que vamos a hacer. Y respecto del sistema de justicia, del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, que prácticamente el señor Vizcarra los ha manejado, ¿cómo garantizamos su independencia de esos poderes? Ahí estamos en un serio problema, ¿no? Porque ya están penetrados estos sitios, estas organizaciones, estos poderes. Se necesita hacer una gran reforma, pero mientras se hace la gran reforma, tenemos que avanzar. O sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben tener una carrera meritocrática, pero que nazca de la escuela. O sea, que los que tienen que entrar al poder entren a una escuela de formación de jueces y de fiscales. Y esa escuela de formación haga que se pueda remarcar los valores que tienen que defender, los principios que tienen que tener, entender al Perú como para qué están ellos, para impartir justicia como nación, defendiendo los intereses de la democracia, ¿no? Y de todos los ciudadanos, y formar un espíritu de cuerpo que no existe. El espíritu de cuerpo no es para protegerse, es para inyectar de ese grupo a los corruptos, porque los únicos y los primeros que saben quién es corrupto son sus propios compañeros. Y después de hacer esa carrera de base, hacer crecer ese poder judicial meritocráticamente ya con un escalafón similar al de las Fuerzas Armadas y al de la diplomacia de relaciones exteriores, vamos a tener a futuro un poder judicial incorruptible. De eso estoy seguro, pero no va a tomar una generación. Señor Jorge Montoya, De esta manera. ya para ir terminando la entrevista, porque ya nos gana el tiempo, diríjase usted al electorado peruano, ¿por qué razón deben de votar por Renovación Popular para la presidencia de la República y por Jorge Montoya, quien con el número 1 al Congreso de la República? Soy Jorge Montoya, candidato al Congreso de la República con el número 1 por Renovación Popular y para la presidencia Rafael López Aliaga como presidente del Perú. Somos un partido nuevo, con ideas muy claras, por delante, que sabemos corregir los errores que cometemos. Cuando cometamos un error lo vamos a corregir y se va a hacer público para que el público que hemos corregido el error. Vamos a tener diálogo directo con la población. Nunca vamos a cerrar las puertas para escuchar las demandas sociales que pueden producirse en cualquier momento. Vamos a entender al Perú desde sus raíces. Vamos a pedir justicia al mundo. No vamos a permitir el odio ni la disputa ni la discusión inútil. Vamos a concertar para hacer que el Perú pueda llegar al éxito
al término del gobierno. Estamos en esa obligación y la vamos a cumplir. Confíen en nosotros. Renovación Popular. El Almirante Jorge símbolo Montoya. a marcar la R. Ya. Almirante Jorge Montoya, estamos muy agradecidos con su participación. Hasta una próxima en que podamos seguir conversando con usted o de repente con el líder de su partido, el señor Rafael López Aliaga. Señores, hemos tenido la presencia del señor Jorge Montoya, quien está postulando a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular y también está postulando al Congreso de la República con el número 1. Señores, con él hemos tratado temas de suma importancia como la crisis sanitaria, la corrupción y también el Sistema Nacional de Justicia de nuestro país. Señores, eso ha sido todo por hoy. Esto ha sido Entrevistas con Tino. Compartan el video a través de las redes sociales. Muchas gracias.